Buenos días a todos y bienvenidos a la edición 2025 de la HR Digital and AI Week, una semana en la que escogemos temas de máxima actualidad y además invitamos a expertos en el tema para que compartan sus experiencias, sus casos reales, sus ejemplos y nos aconsejen y nos den pautas e inspiración para estos retos y desafíos que tenemos con la disrupción digital y con la inteligencia artificial. Esta semana la inauguramos con un tema de máxima actualidad, agentes IA, con Pierpaolo Rossi, nuestro Chief Data and AI Officer en Incipi. Dentro de unos momentos os lo voy a presentar y no quiero dejar de recordaros los siguientes temas e invitados de esta semana. Vamos a tener mañana a Luciana Gastaldi de Ferrer, que nos hablará de un programa súper innovador que han hecho digital de upskilling dentro de Ferrer. El miércoles vamos a contar con un gran experto con una gran trayectoria que es Álvaro Vázquez de Securitas Direct. Ellos son pioneros en la incorporación de la IA generativa en todo lo que es el journey del empleado, así que os aconsejo que vengáis y que conozcáis en directo gente más avanzada para que nos comparta sus aprendizajes. El jueves un tema súper interesante, la IA responsable, ¿no? Cómo va a abordar esta parte ética y legal de la IA con Justo Hidalgo de A Digital. Y clausuraremos también con un tema estrella, cómo gestionar el cambio, ¿no? En esos retos y en esas hojas de ruta tan ambiciosas, tan disruptivas y tan desafiantes, con Alberto Terol, experto en gestionar cambios digitales en la IA. Así que nada, empezamos. Os presento a Pierpaolo Rossi. La primera diapositiva que os quiero enseñar es, probablemente algunos ya lo conocéis, hay este gráfico que se llama HubCycle de Gartner, que es una de las consultoras internacionales más prestigiosas, que sigue la evolución de las tecnologías y lo que nos está diciendo es que así como la IA generativa hace unos años estaba aquí en el pico de las expectativas. Ahora mismo la IA generativa ya ha bajado porque básicamente los inversores han invertido muchísimo dinero en los grandes modelos generativos en los últimos años, y ahora lo que realmente donde está trayendo mucha de la inversión y por tanto también es lo más actual de aplicación de la inteligencia artificial son los agentes, que es un poco lo que hoy intentaremos contaros qué son y cómo se utilizan, y algunos casos reales donde hemos participado para que os lo pueda mostrar. Siguiendo con este discurso, una de las cosas que nosotros le damos mucha importancia en Incipi es cuando queremos realmente transformar las organizaciones, es importante tener en cuenta todas las palancas que hay que tocar, ¿no? Entonces nosotros utilizamos este marco de trabajo. Está en inglés, pido disculpas porque hay veces que abusamos de los anglicismos y no utilizamos el idioma que tenemos, pero lo importante es que os quedéis con los conceptos. La parte de arriba es por donde se suele empezar la transformación, es la parte de gobierno, la parte de gestión, muy importante en todos los proyectos de transformación de la inteligencia artificial. Y este techo, esta parte importante de estrategia, pues básicamente se basa en tres grandes pilares. Uno es la visión del cliente, la visión del customer, porque al final casi todas las organizaciones están o tienen que estar enfocadas en el cliente y conseguir la máxima excelencia en la relación, en el engagement del cliente. Y todo esto se consigue con otra de las grandes palancas, que es los procesos, las operaciones. Porque al final, como sabéis, la madre del cordero en todas las empresas son los procesos, que en el fondo es cómo las personas piensan, actúan e interactúan entre ellos. Y lógicamente la otra gran pata de esa transformación es cómo la IA ayuda o es un facilitador para transformar los modelos de negocio, pero incluso también a veces generar o inventar
unos modelos de negocio nuevos. Todas estas palancas, como no podía ser de otra manera, se tienen que basar en algo muy importante que es la cultura digital y las personas, porque al final son las personas y su experiencia y su gestión del cambio son lo que ayudan a que realmente la IA se acabe transformando y se acabe incorporando dentro de los procesos de toma de decisiones. Y debajo ya llegamos a la parte, digamos, más hard, ¿no? Que son los agentes, todo lo que llamamos data driven, que ya veremos en qué consiste, pero básicamente es cómo los datos nos ayudan a realmente a pensar diferente, analizar las cosas de manera diferente y dar, digamos, ayudar a que las decisiones sean muchísimo más objetivas de las que estamos acostumbrados. Y lógicamente la tecnología, que es lo que permita que esto sea escalable y sea eficiente. Con este marco de trabajo, pues básicamente cuando se intenta desplegar una hoja de ruta, una roadmap para que las empresas puedan evolucionar, pues lo que se suele hacer, y esto es lo que nos ha funcionado en todos estos años, es primero hay que hacer un diagnóstico, y aquí lo importante es sentarse con las personas, conocer la empresa por dentro y luego entender cómo la gente trabaja, cómo toma las decisiones, cuál es la cultura. Y esto tiene que estar muy unido a la estrategia, porque al final las empresas tienen un plan estratégico, tienen una visión, una misión, y lo que hacemos es ver cómo la inteligencia artificial tiene que estar alineada a esos objetivos estratégicos para luego definir la propia estrategia de la inteligencia artificial. Con todos estos ingredientes, pues lo que intentamos es cocinar un buen plato que es una hoja de ruta que sea lo más transversal posible, que sea integrada e integral, porque al final la IA tiene la gran capacidad de transformar la cadena de valor, todos los procesos end-to-end de las empresas. Y en este sentido es muy importante definir planes de acompañamiento, planes que ayuden a las personas a adoptar de manera fácil, de manera lo más rápidamente posible la IA. Y aquí es importante lo que llamamos la gobernanza. Uno de los grandes hándicaps que ha habido en esos últimos años de IA generativa ha sido que no se han implantado con un modelo de gobernanza. Y aquí nosotros ayudamos a acompañar a las empresas no solo a adoptar soluciones de ellas, sino a gobernarlas. En ese sentido, pues aquí os hemos puesto algún ejemplo de cómo una situación de una empresa estándar, digamos, con un planteamiento como el que estamos hablando, de poder tocar todos los componentes desde la parte estratégica a la parte más táctica, pues cómo conseguimos que una empresa con datos estructurados pues pase a tener los datos gobernados, estructurados y lo que llamamos esa visión única del cliente, cómo la parte, digamos, de Business Intelligence tradicional se transforma y ayuda a que podamos tener acceso a cuadros de mando y a una visión ejecutiva e interactiva de la compañía, donde los datos muchas veces no sabemos la calidad que tienen o tienen una calidad pobre, pues la gobernanza del dato, muy importante, ayuda a que los datos realmente sean fiables y confiables, y cómo al final todos estos elementos dispersos, sobre todo en la parte de datos y en la parte de agentes dispersos, pues cuando hacemos un planteamiento como el que estamos hablando, esto ayuda realmente a ordenar, a organizar y ayuda a que toda la organización realmente pueda hacer un salto cualitativo y cuantitativo en su evolución como modelo de negocio y como cultura hacia una cultura más, digamos, más digital y más transformadora.
Aquí os hemos traído algunos ejemplos de algunos clientes con los que hemos trabajado, con los que estamos trabajando. Alier es una empresa industrial, es un referente en la gestión sostenible de una empresa y donde aquí les hemos ayudado haciendo un diagnóstico inicial de cuál era su nivel de madurez digital y a partir de este diagnóstico les hemos diseñado una hoja de ruta para que puedan evolucionar de una manera ordenada, de una manera integral, toda la cadena de valor y también una manera integrada. Y en ese sentido hemos levantado muchos proyectos relacionados con los datos, con la inteligencia artificial y lo que estamos ahora ayudándoles es en este change management para que toda la organización, desde el comité de dirección hasta los últimos niveles, puedan adoptar, digamos, una nueva cultura del dato, nuevas herramientas, nuevos agentes de inteligencia artificial que ayuden realmente a transformar la organización. Lo mismo hemos hecho y estamos haciendo con esta farmacéutica, donde aquí nos hemos concentrado en la parte más comercial y en la parte clínica, y esto lo que está ayudando es a que esta empresa farmacéutica se oriente mucho más al cliente y consiga, con este enfoque al cliente, realmente recabar información, insights del cliente para poder diseñar mucho mejor, de una manera más personalizada, su oferta de productos y servicios y pueda organizar mejor el trabajo de su equipo comercial, donde la IA ayuda realmente con una serie de agentes conversacionales y documentales, les puede ayudar a hacer mejor su trabajo. Luego aquí este es otro ejemplo, Chupa Chups, otra empresa que también conoces muy bien, donde aquí en cambio nos enfocamos en ayudarles a construir un equipo de data donde realmente esta data unit fuese una unidad que diese servicio al negocio para poder hacer mejor su trabajo, tanto desde la parte de comercial, desde la parte de marketing o la parte de producción. El trabajar los datos al final es la parte más importante de todo lo que es el universo de la inteligencia artificial. Aquí únicamente recordar que muchas veces lo olvidamos, que la inteligencia artificial no es inteligente, no es una moda, es algo que realmente ha venido para quedarse. Muchas veces se les da un enfoque muy táctico y en verdad la inteligencia artificial es lo más estratégico que hemos tenido en las organizaciones en los últimos prácticamente medio siglo, pero también es verdad que la IA no es la solución para todo y no siempre es necesario instalar una inteligencia artificial. Hay veces donde la inteligencia artificial no hace falta y con una aproximación más sencilla pues se pueden solucionar muchos problemas. Lo que sí es la IA es ciencia, de todas las, digamos, la ciencia sobre todo es matemática y su materia prima principal son los datos. Por eso tan importante es la calidad de los datos y lógicamente la tecnología es necesaria para que todos los procesos se pueden hacer de una manera mucho más escalable y más eficiente. Si tuviésemos que hacer un foco en la IA por dentro, pues básicamente muchas veces la IA creemos que solamente es IA generativa, pero es mucho más. La IA es Machine Learning, es Deep Learning, y dentro de este mundo está la IA generativa. Y si hacemos foco dentro de la IA generativa, veremos que lo que salió hace unos años, digamos, la parte más conocida es el ChatGPT, son modelos que se llaman LLM, Large Language Modeling, que son capaces, como su nombre indica, de crear, ¿no? Son capaces de, a partir de una pregunta, de un prompt, son capaces de generar una respuesta. Luego, digamos, la tecnología ha ido avanzando y ya nos acercamos al mundo de los asistentes, donde quizá el más conocido es un chatbot, que lo que añade de valor respecto a un chat GPT es el contexto.
y el contexto hace que la respuesta sea mucho más pertinente y mucho más conveniente al usuario. Y luego, por último, están los agentes que lo que añade respecto a un RAG es la memoria. Entonces, digamos, conseguimos respuestas pertinentes porque están contextualizadas, pero además también consiguen tener cierta autonomía para hacer ciertas tareas porque tienen también esa capacidad. Y en ese sentido, cuando hablamos de agentes, lo que nos encontramos es que hay agentes de 4 tipos o tipologías diferentes. En general, tenemos agentes que ayudan a las personas individuales, agentes que pueden ayudar a organizaciones, agentes enfocados a los procesos o algún proceso de negocio concreto y agentes mucho más transversales. Entonces, siguiendo esta clasificación, os hemos traído algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, es un agente que tuvimos ocasión de hacer para el Banco Santander, donde su foco principal es ayudar a poder dar respuestas con un lenguaje natural a las personas, sobre todo que están llamando para tarjetas de crédito, que en banca es prácticamente el servicio donde más los clientes preguntan. Bueno, pues esta gente ayudaba interactuando con los clientes y teniendo acceso a las bases de datos internas, daba las respuestas más pertinentes a las cuestiones que preguntaban los clientes. Otro ejemplo, ya un poquito más sofisticado, es con el Corte Inglés, donde este agente no solo es capaz de contestar, sino que además es capaz de recomendar el mejor viaje y, como veis aquí, también está unido a una pasarela de pago y por tanto es capaz de hacer también la venta final y, lógicamente, toda la gestión que tiene que ver con la documentación y el seguimiento. Por tanto, es un agente que es capaz de manera autónoma hacer tareas más complejas que no solamente contestar. Y luego, esto es otro de los ejemplos que hemos visto con la empresa farmacéutica, donde aquí tenemos agentes que son capaces de, digamos, ayudar, recomendar a los equipos comerciales cuál es la mejor manera de abordar una venta. ¿Qué es lo que le recomienda al vendedor? ¿Cuál es su estrategia comercial? ¿Cuándo hacerla? ¿Cómo hacerla? Y esto es una de las aplicaciones típicas que se les busca a los agentes, complementar y aumentar las capacidades que tienen los comerciales. Y esto es un ejemplo que también hemos traído, que también se aplica en el mundo de los recursos humanos, donde en un banco lo que se ha hecho es ayudar a que todo lo que es el funnel de búsqueda y captación de candidatos sea muchísimo más eficaz, mucho más eficiente y sobre todo mucho más rápido. Y aquí lo que se ha hecho es combinar la inteligencia artificial y los agentes en diferentes etapas del funnel, desde que llega un currículum, lo selecciono, hago un filtrado, un screening y luego también en utilizar las herramientas como las que estamos utilizando hoy de videoconferencia o de audio para poder seleccionar o recomendar a los expertos del equipo de personas cuál creemos que es el mejor candidato para un puesto determinado. Como podéis ver, aquí hay muchísimas aplicaciones y en toda la cadena de valor, con lo cual, al final, lo importante de esto es que realmente esto se trabaje, se discuta y se planifique en lo más arriba posible, en la dirección o en los CEOs. Y creo que ahora Mireia os va a contar cómo nosotros desde INCIPI planteamos tratar esos temas con la dirección, que es donde hay que hacerlo. Gracias, Pierre. Pues sí, la pregunta que os hacéis muchas organizaciones, ¿no? ¿Desde dónde liderar? Desde el CEO, desde marketing, desde digital, el CIO, comité de dirección, negocio, data, recursos humanos, ¿qué papel tiene que tener en todo esto? Y un poquito lo que nosotros aconsejamos es que el rol que tiene que tener el área de personas y de cultura, como muy bien decía Pierre,
estamos hablando de un tema estratégico que tiene que estar apoyando el plan estratégico de la compañía, ¿no? Porque puede cambiar muchos de los retos que tenemos. Y el principal rol que tenemos que tener en las áreas de personas es conseguir que ya sea el CEO, porque estamos hablando de una pyme, o ya sea el comité de dirección, porque estamos hablando de grandes empresas o de medianas, ¿no? Hemos de conseguir que haya un mindset estratégico, que se entienda no como algo táctico de que tengo que decidir si ChatGPT o Copilot o cuántas licencias tengo que comprar, ¿no? Hemos de elevar ese discurso porque es una transformación muy grande del negocio, de cómo trabajamos, de cómo comunicamos y de cómo abordamos toda la cadena de valor, como decía Pierre, ¿no? Entonces, nuestro rol es de asegurarnos que hay un mindset estratégico, asegurarnos de que esos roles digital, CEOs, comité de dirección, son los que van a sponsorizarlo, pero también no quedarnos ahí en ese mindset, sino ayudar a visualizar con casos reales, ¿no? Y con ejemplos a todas las áreas, todo ese potencial que pueden tener. En ese caso, hoy estamos hablando de agentes, pues no, pues en el caso de los agentes, ¿cómo nos pueden ayudar, ¿no? Dentro de nuestra estrategia a abordar nuevas oportunidades? ¿Por dónde empezar? La parte de incertidumbre, curiosidad e inspiración, yo creo que más o menos la mayoría de las empresas ya están un poquito, ya se han hecho cosas, ¿no? Hemos hecho sesiones con el comité de dirección o si hemos visto que no había curiosidad, hemos un poquito abierto la luz, ¿no? Hemos inspirado. Pero cuando se trata ya no solo de la IA, sino de cosas concretas como cómo puedo incorporar agentes IA en mi organización, por dónde empiezo, cómo identifico qué agentes necesito, yo creo que lo más importante es haber asegurado que hay ese mindset, ¿no? Haber asegurado que hemos concienciado, que entendemos que es la IA, que nuestra comité de dirección entiende, ¿no? Todo el potencial que tiene y pasar a empezar a experimentarlo. ¿Cómo nos ha funcionado desde Incipi? Pues haciendo pilotos. Al final, si queremos identificar agentes IA en nuestra organización, nuestra recomendación es coger un equipo transversal que represente a diferentes áreas, ¿no? Y ayudarle en ese proceso de formación, de descubrimiento, ¿no? Y de validación de ideas de posibles agentes que nos podrían ayudar. Ese punto primero de formar, al final, la IA no es difícil, o sea, utilizar un ChatGPT o Copilot no es difícil, o incluso con licencias que tienen más funcionalidades, pero lo que es importante es abordar casos de uso, ejemplos e integrarlo en el día a día, con la experimentación que puede hacer un equipo piloto transversal de cómo lo puede aplicar en su día a día y en su área de actuación y en su propio departamento, seguro que irán surgiendo iniciativas en donde podemos ayudar a hacer ese descubrimiento, ¿no? Hombre, pues si puede hacer esto, un agente me podría ayudar a hacer esto otro o nos resolvería ese problema, ¿no? ¿Qué podría hacer el agente, ¿no? ¿Qué usuarios internos o externos lo utilizarían? ¿Para qué serviría? ¿Con qué datos y fuentes este agente se alimentaría? ¿En qué canales podría estar? ¿Qué nivel de autonomía le podemos dar? ¿Qué beneficios nos podría aportar? ¿No? ¿Qué riesgos y barreras a lo mejor hay en toda la parte de adopción? ¿No? Esa parte de identificar agentes, pero también hacer una reflexión de la aportación de valor y de cómo se harían es muy importante. Y por otro lado, por nuestra experiencia, al final salen unas listas súper extensas, ¿no? Porque al final ves esa oportunidad de que te puede ayudar a automatizar un proceso, te puede ayudar a ser más ágil con un flujo automatizado, a responder de una forma más ágil, ¿no? Y en esa lista larga que suele salir es bueno categorizar y priorizar, ¿no? Pues por impacto, por esfuerzo, por alcance en diferentes departamentos, ¿no? O por la complejidad que puede suponer el desarrollo de esos agentes, ¿no? Y eso nos ayudará también esa matriz a decidir por dónde empezamos y por dónde vamos abordando esa hoja de ruta. Es muy importante la robustez en la tecnología y en los datos, o sea, sin datos los agentes no saben funcionar, no dan buenas respuestas, no son efectivos, pero por otro lado es muy importante en estos procesos también acompañar el cambio.
que la gente lo entienda, que la gente lo sepa usar, que lo sepa encontrar, ¿no? Esa parte que a veces no le damos importancia porque la tecnología ya está aquí, es clave en estos procesos de adopción de agentes IA. Es comunicación interna, es acompañamiento, quizás con diferentes perfiles hay que dar diferentes mensajes, pero esa parte es clave. Y creo que se nos ha terminado el tiempo. Así que Pierre y yo nos despedimos con esta frase. Creemos sinceramente que los agentes IA nos harán mejores en el trabajo y seguro que nos van a facilitar nuestro día a día, pero sobre todo con este mensaje, la IA no es magia, la IA es datos, ¿no? Y quizás es la parte que tenemos en muchas organizaciones aún pendiente, es un to-do, ¿no? De cómo los podemos estructurar y los podemos tener mejor para que la IA funcione de forma más eficiente. La IA somos personas que vamos a utilizarla, porque vamos a gestionar estos agentes y somos personas que vamos a tomar las decisiones de qué agentes nos interesan y qué no, y cómo los vamos a hacer y en qué tiempos, y es transformación. Es una nueva forma de trabajar que nos va a cambiar muchos procesos, muchas decisiones estratégicas y por tanto es un cambio que hay que abordar. Así que gracias a todos. No sé si alguien quiere a través del chat hacernos alguna pregunta o quizás de viva voz, ¿no? Sin silenciarse y nosotros estaremos encantados de contestarla. Creo que no. A ver quién se anima y rompe el hielo. Bueno, pues creo que Pierre lo hemos contado muy bien o a lo mejor no tan bien. Bueno, lo hemos intentado, lo hemos intentado. Bueno, son, si no me equivoco, y 30. Yo simplemente daros las gracias a todos. Sabéis que al final de la semana a todos los inscritos os compartimos las grabaciones de estas sesiones tan rápidas de 30 minutos. Recordad que mañana tenemos un tema interesante con Ferrer que nos hablará de su proyecto de Digital Skills. Os animo a que os conectéis a las 10, de nuevo 30 minutos. Así que si no hay preguntas, lo dejamos aquí para ser escrupulosamente puntuales con el tiempo. Gracias a todos los que os habéis Gracias. conectado. Hasta pronto, Gracias a hasta todos. Un mañana. abrazo.